bendiciones. Guíanos en esta rato de lectura bíblica, te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo número 26, en la versión Reina Valera contemporánea. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra y las otras 5 cortinas unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina y 50 lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra para formar un tabernáculo. Harás también 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir 13,5 metros de largo por 1,80 centímetros de ancho. Las 11 cortinas deben medir lo mismo. Unirás 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás por el frente del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla de la cortina en el borde de la unión y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo. Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda como los 45 centímetros sobrantes de otro lado de las cortinas penderán a uno y otro lado de los costados del tabernáculo para cubrirlo. También harás para la tienda una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y encima le pondrás una cubierta de piel de delfín. Harás para el tabernáculo tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medirá 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tendrá 2 espigas para unir la una con la otra. Así debes hacer todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas del tabernáculo, que serán 20 tablas para el lado del sur. Harás 40 bases de plata que irán debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, hacia el lado norte, 20 tablas, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los tabernáculos, los cuales se unirán desde abajo y por la parte alta se unirán con una bisagra. Esto mismo será para las 2 esquinas. De modo que serán 8 tablas con sus bases de plata, es decir, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Harás también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 travesaños para las tablas de otro lado del tabernáculo. 5 travesaños para la tabla del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y el travesaño en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Recubrirás de oro las tablas y harás de oro sus anillos para pasar por ellos los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños. Y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido.
bellamente trabajado y con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con sus capiteles de oro sobre las bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes, y allí, adentro del velo, meterás el arca del testimonio, y ese velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte. Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Para la cortina harás 5 columnas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás para ellas 5 bases de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 2,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. El altar será cuadrado. Y pondrás en sus 4 esquinas unos cuernos que formarán una sola pieza con el altar, el cual recubrirás de bronce. Harás también unos calderos para recoger la ceniza, y paletas, tazones, garfios y braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Y le harás un enrejado de bronce a manera de rejilla, y en las 4 esquinas de la rejilla pondrás 4 anillos de bronce. La rejilla llegará hasta la mitad del altar y la pondrás dentro del cerco del altar, por abajo. Harás también para el altar varas de madera de acacia y las recubrirás de bronce. Las varas se meterán por los anillos y se quedarán a ambos lados del altar cuando éste sea llevado. El altar lo harás hueco y de tablas, tal y como se te mostró en el monte. Harás también el atrio del tabernáculo. Hacia el sur tendrá cortinas de lino torcido de 45 metros de largo por cada lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce, y los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De igual manera, a lo largo del lado norte habrá 45 metros de cortinas con sus 20 columnas y sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Por el lado occidental, el ancho del atrio tendrá 22 metros y medio de cortinas y 10 columnas con 10 bases. Por el lado oriente, el ancho del atrio será de 22,5 metros. De un lado de la entrada habrá 7,5 metros de cortinas con 3 columnas y 3 bases. Del otro lado, 7,5 metros de cortinas con 3 columnas y 3 bases. Para la puerta del atrio habrá 9 metros de cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamadas artísticamente con 4 columnas y 4 bases. Todas las columnas alrededor del atrio estarán recubiertas de plata, con capiteles de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo y 22,5 metros de ancho en ambos lados, y 2,5 metros de alto. Sus cortinas serán de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios para el servicio del tabernáculo y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva para las lámparas, para que éstas ardan continuamente. Aarón y sus hijos las pondrán en orden en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel por todas sus generaciones. Harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti para
para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le confieran honra y hermosura. Hablarás con todos aquellos a quienes he llenado de un corazón y de un espíritu sabio para que hagan las vestiduras de Aarón, y yo le consagre como mi sacerdote. Estas son las vestiduras que deberán hacer: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Háganse pues las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y hará el éfod bellamente trabajado con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Deberá tener dos hombreras, las cuales se unirán a sus dos extremos. El cinto que estará sobre él debe confeccionarse de la misma manera, es decir, debe estar bellamente trabajado con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y ser parte del mismo. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, en su orden de nacimiento. Mandarás grabar en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel, y mandarás también a engarzarlas en oro. El trabajo debe hacerlo un orfebre experto en sellos y grabados. Pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod. Serán piedras memoriales para que Aarón lleve sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel y haga memoria de ellos delante del Señor. Los engastes los harás de oro, con 2 cordones de oro fino en forma de trenza, los cuales fijarás en los engastes. Harás también en el pectoral del juicio, que debe estar bellamente trabajado y hecho igual que el éfod, es decir, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El éfod debe ser cuadrado y doble de 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Llénalo con 4 hileras de piedra preciosa. La primera hilera tendrá una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágate y una amastita. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas deben estar engarzadas en oro y tener grabados a manera de sello los nombres de los 12 hijos de Israel. Cada piedra debe tener grabado uno de los 12 nombres de las 12 tribus. Harás también para el pectoral cordones de oro fino trenzado, y en sus 2 extremos le pondrás 2 anillos de oro. Fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, fijándolos a las sombreras del éfod por la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral por dentro de la orilla que está al lado del éfod. Harás también los 2 anillos de oro, los cuales fijarás
por abajo de la parte delantera de las dos hombreras del éfod, por delante de donde se junta con el cinto del éfod. Con un cordón de azul se juntarán los dos anillos del pectoral con los dos anillos del éfod para que se ajusten al cinto del éfod y el pectoral no se separe del éfod. Cuando Aarón entre en el santuario, llevará siempre en el pectoral del juicio sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel como memorial delante del Señor. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, para que cuando Aarón se presente ante el Señor, lleve siempre sobre su corazón el juicio de los hijos de Israel. El manto del éfod lo harás todo de azul, con una abertura en el centro y por arriba y en su alrededor. Deberá tener un borde tejido artísticamente a manera del cuello de un coselete para que no se rompa. Alrededor de sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí. Entre las granadas pondrás campanillas de oro, es decir, una campanilla de oro y una granada, y otra campanilla de oro y otra granada, hasta rodear toda la orla del manto. Aarón deberá llevar puesto el éfod cuando ministre, para que el sonido de las campanillas puedan oírse cuando él entre o salga del santuario y mientras esté delante del Señor, para que no muera. Harás también una placa de oro fino y en ella grabarás a manera de sello consagrado al Señor. Con un cordón de azul sujetarás la placa por la parte delantera de la mitra, y allí se quedará. Siempre deberá estar sobre la frente de Aarón, para que esté presente ante el Señor las faltas que los hijos de Israel hayan cometido en todo lo relacionado con las santas ofrendas que ellos consagren y sean perdonados. Bordarás una túnica de lino y harás también una mitra de lino y un cinto recamado artísticamente para los hijos de Aarón, y harás también túnicas, cintos y tiaras que les confiera honra y hermosura. Con todos ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para que cubran su desnudez desde la cintura hasta el muslo. Estas vestiduras las llevarán puestas Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan un pecado y mueran. Este es un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes. Para consagrarlos como mis sacerdotes, debes hacer lo siguiente. Tomarás un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura, untadas con aceite, hechas con flor de harina de trigo. Pondrás todo esto en un canastillo y lo ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. A Aarón y a sus hijos los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás entonces las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le sujetarás el cinto del efod. Luego le pondrás la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. A continuación,
Tomarás el aceite de consagrar y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón, y así lo ungirás como sacerdote. Harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas. Les sujetarás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y recibirán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro hasta el tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Matarás el becerro delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomarás un poco de la sangre del becerro y con tu dedo la pondrás sobre los cuernos del altar, y el resto de la sangre lo derramarás al pie del altar. Tomarás también toda la masa, la grasa que cubre los intestinos y la grasa que cubre el hígado y los 2 riñones, y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás totalmente fuera del campamento, pues se trata de una ofrenda por el pecado. Tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero, al cual matarás, y su sangre la rociarás sobre y alrededor del altar. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus pedazos sobre su cabeza. Luego quemarás todo el carnero sobre el altar, pues es un holocausto de olor grato en honor del Señor. Es una ofrenda quemada en honor del Señor. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero, al cual matarás. Tomarás un poco de su sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el lóbulo de la oreja de sus hijos, en el dedo pulgar de sus manos derecha y en el dedo gordo de sus pies derechos, y rociarán la sangre sobre alrededor del altar. La sangre que quede sobre el altar y el aceite de la unción la rociarás sobre Aarón y sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Así él y sus hijos quedarán santificados, lo mismo que sus vestiduras y las vestiduras de sus hijos. Tomarás luego la grasa del carnero junto con la grasa que cubre los intestinos y la grasa del hígado y la cola, los 2 riñones y la grasa que los cubre y la espaldilla derecha, porque se trata de un carnero de consagración. Del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor, tomarás una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldra, y todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás delante del Señor como ofrenda mecida. Después tomarás todo esto de sus manos y lo quemarás en el altar junto con el holocausto como olor grato delante del Señor. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás delante del Señor como ofrenda mecida. Esa porción será para ti. Luego apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espantilla de la ofrenda elevada, es decir, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y todo esto les dará a Aarón y a sus hijos. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Se trata de una ofrenda elevada y de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Es la porción que ellos elevan al Señor como ofrenda. Las vestiduras santas de Aarón las heredarán sus hijos después de él, para que con ellas sean ungidos y consagrados. El hijo suyo que tome su lugar como sacerdote las vestirá durante 7 días cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Aarón y sus hijos también comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la entrada del tabernáculo de reunión. Comerán aquello por lo que se haya hecho expiación,
para consagrarlos y darles plena autoridad. Pero de esto no comerá ningún extraño, porque son ofrendas santas. Si algo de la carne de las consagraciones y del pan queda para el día siguiente, lo que haya quedado lo quemarás en el fuego. No debe comerse, porque es una ofrenda santa. Harás con Aarón y sus hijos todo lo que yo te he mandado. Durante 7 días los consagrarás, y cada día ofrecerás el becerro, sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y cuando hagas expiación por él, deberás purificar y ungir el altar para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta: 2 corderos de un año. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Con cada cordero ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Para la libación ofrecerás 1 litro de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde en olor grato, como ofrenda encendida en honor del Señor, conforme a lo hecho para la ofrenda de la mañana y para su libación. Esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Harás también un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Este altar será cuadrado, de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán parte del altar mismo. Recubrirás de oro puro su cubierta, todo el derredor de sus paredes y sus cuernos, y lo rodearás con una cornisa de oro. Le pondrás 2 anillos de oro en las 2 esquinas de ambos lados, por debajo de la cornisa, para pasar por ellos las varas con que será transportado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, que es donde me encontraré contigo. Y cada mañana, cuando Aarón aliste las lámparas, quemará sobre él incienso aromático. También quemará el incienso al anochecer, cuando Aarón encienda las lámparas. Este será un rito perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. No ofrecerán sobre él ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda. Tampoco derramarán sobre él libación alguna. Con la sangre del sacrificio por el pecado, una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Por todas las generaciones, una vez al año, hará expiación sobre él. Este altar será muy santo en honor al Señor. El Señor habló también con Moisés y le dijo: cuando hagas un recuento del número de los hijos de Israel, una vez que los hayas contado, cada uno de ellos deberá darme a mí, el Señor, el rescate de su persona. Así no habrá mortandad entre ellos. Todo aquel que sea contado deberá pagar 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. La ofrenda al Señor será de 5 gramos de plata. Todo el que sea contado y que tenga más de 20 años de edad deberá dar esta ofrenda al Señor.
Al dar la ofrenda al Señor para la expiación de personas, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos. Recibirás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo entregarás para el servicio del tabernáculo de reunión. Esto será para los hijos de Israel un memorial delante del Señor para que se haga la expiación por ellos. El Señor le dijo también a Moisés: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Para que no mueran, ellos deberán lavarse con agua al entrar en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor del Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. El Señor también le dijo a Moisés: tomarás especias finas, 6 kilos de la mejor mirra, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de canela según el peso oficial del santuario y 3 litros de aceite de oliva. Con esto harás un aceite aromático, es decir, un perfume, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. De este modo los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que llegue a tocarlos quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás con los hijos de Israel y les dirás: este será mi aceite de la santa unción por todas las generaciones. No se derramará sobre el cuerpo de ningún hombre, ni se hará otro aceite semejante, ni con esta composición. Es un aceite santo y así deberán mantenerlo. Cualquiera que componga un aceite semejante y que lo derrame sobre algún extraño, será expulsado de su pueblo. Además, el Señor le dijo a Moisés: tomarás una misma cantidad de especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y con todo eso prepararás el incienso aromático bien mezclado, como un perfume puro y santo. Una parte la molerás muy fino, y ese polvo lo pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, que es donde yo me mostraré a ti. Será para ustedes una cosa santísima. No harán ustedes otro incienso semejante a este en su composición. Será para ti una cosa sagrada en honor del Señor. Cualquiera que haga otro perfume como este para disfrutar de su fragancia será expulsado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llamado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera, de realizar toda clase de trabajo. Como podrás ver, he designado también a
Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, a todos los de corazón sabio, te he dado la capacidad de hacer todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que va sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras del servicio, la vestidura santa para Aarón, el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Deberán hacerlo todo según lo que te he ordenado. Además, el Señor habló con Moisés y le dijo: Tú hablarás con los hijos de Israel y le dirás: Ustedes deberán respetar mis días de reposo porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones para que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Así que respetarán el día de reposo porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo es día de reposo, consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Así los hijos de Israel respetarán el día de reposo, lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: Aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma, hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y comenzó a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adornando, y le ofrecen sacrificios mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El Señor también le dijo a Moisés: Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué había de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir: Dios los sacó para su mal. Los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo. Yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo.
y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. Josué oyó que el pueblo gritaba. Así que le dijo a Moisés: hay en el campamento alarido de guerra. Pero él respondió: no son voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Lo que oigo son cantos de alegría. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo y, arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo. Y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? Aarón respondió: mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron: haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo le respondí: el que tenga oro, que aparte. Entonces ellos me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se lo había permitido, se puso a la entrada del campamento y dijo: ¿quién está de parte del Señor? Únase a mí. Y todos los hijos de Leví se unieron. Entonces él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: hoy ustedes se han consagrado al Señor. Hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió: borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva ya a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije: se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hivitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno le puso sus joyas. Y es que el Señor le había dicho a Moisés: diles a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañara, en cualquier momento podría acabar con ustedes. Así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y así, desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento,
y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al campamento, al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de la nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés le dijo entonces al Señor: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por tu nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, ahora aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. El Señor le dijo a Moisés: pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber ovejas ni bueyes paciendo delante del monte. Moisés pulió 2 tablas de piedra como las primeras, y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo: Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado. Y recíbenos como tu pueblo.
El Señor contestó, mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Tú cumple lo que hoy te mando, verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, fereceos, hivitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar para que no te sean un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios, o casarán a sus hijas con tus hijos, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. No te harás dioses de metal fundido. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Comerás pan sin levadura durante 7 días, como te lo he ordenado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque fue en ese mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito me pertenece, lo mismo que toda primera cría de tu ganado, sea de vaca o de oveja, siempre y cuando sea macho. A la primera cría del asno la redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, le romperás el cuello. Rescatarás a todos tus hijos primogénitos, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Aun si debieras arar o segar, descansarás. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio, y cuando subas a presentarte ante mí, el Señor tu Dios, 3 veces al año, nadie codiciará tu tierra. No ofrecerás con la sangre de mi sacrificio nada que tenga levadura. Tampoco se dejará hasta el día siguiente nada del animal sacrificado en la fiesta de la Pascua. Llevarás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba dentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Suegra, ¿puede orar, por favor? Bendito Padre Celestial, Señor Jesús.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor Jesús, por permitirnos leer tu palabra, Señor. Gracias por sus misericordias, oh Dios del cielo, Señor. Te rogamos, Dios del Santo, Dios del cielo, Señor Jesús. Nos bendigas, oh Dios, en este día, Señor. Que podamos, Señor, sentir tu presencia, Señor, que nos guíe. Oh Dios de los cielos, Señor, guárdanos, protéjanos, Señor. A todo tu pueblo, Señor, redimido por tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos, oh Dios. Siempre estemos en tu presencia, Dios mío, te lo ruego. En tu nombre glorioso, Señor, tu bendición esté con nosotros, Señor Jesús. Amén. Amén.